Si otro más la puede grabar, no hay ningún... Ah, bueno, ahora sí está grabando. Listo, ahora sí Sí, ahora comenzó a sí. grabar. Listo. Listo, Gracias. bueno. Listo, bueno. Bueno, muchachos, entonces acuérdense, si f' en cero vale cero, pues no hay nada que probar, ¿cierto? Bueno, entonces, f' en cero, supongamos que es mayor que cero. Bueno, si existiera un punto z donde la derivada es negativa, entonces fíjense lo que pasa. F es continuo, ¿cierto? F' es continuo por ser C1. Y tenemos lo siguiente, tenemos que f' en z es menor que cero, menor que f' en cero. Entonces, como f' es continua, por el teorema del valor intermedio, teorema del valor intermedio, existe, recuerden que z es mayor que cero, ¿cierto? Que está en cero más infinito, entonces tiene que existir x1, ¿en dónde? En el intervalo que está entre 0 y z, o sea, en el intervalo de 0 a z, tal que f' en z sea igual a cero. ¿Listo? Perdón, f' en x1, qué pena con ustedes. F' en x1 sea igual a cero. Entonces ya tendríamos lo que queremos. Entonces, ¿qué casos hemos analizado? Entonces analizamos si f' en cero vale cero, listo. Bueno, si no es así, entonces siempre va a ocurrir que f' en cero es positivo. ¿Listo? Entonces, si existiera, primer caso, si existiera un z donde f' en z fuera negativo, entonces ya vimos que tiene que pasar que hay un x1 donde f' se anula. Entonces, si no pasa esto, si f' en z no es menor que cero para algún z, entonces tiene que ser que f' en x es mayor que cero para todo x en cero más infinito. ¿Listo? Entonces, por último veamos. El último caso pues que quedaría. ¿Qué pasa si f', ¿listo?, en x resulta ser estrictamente mayor que cero? En este caso pues obviamente para todo x en cero infinito. Bueno, la pregunta es si eso puede o no pasar. Si eso puede o no pasar. Bueno, entonces pensemos en una cosa. La cuestión fundamental acá que aún no hemos usado, ¿cuál es? De las hipótesis, devolvamos. Ya usamos que la función fuera de clase C1. Por supuesto usamos que f' en cero fuera mayor o igual que cero. No hemos usado, voy a señalar, digamos, las dos que no hemos usado, que deberíamos usar en este punto. No hemos usado que f' en cero, perdón, que f en cero es mayor o igual que cero. Y todavía tampoco hemos usado esta, la del límite, que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a cero. Entonces usémoslas precisamente para descartar que pueda pasar que f' en x sea mayor que cero para todo x en cero más infinito. ¿Listo? Bueno, entonces observen lo siguiente. Si esto ocurriera, si f' en x fuera mayor que cero, listo, estrictamente, entonces por el teorema del valor medio, por el teorema del valor medio, ¿qué pasaría con f en 1? Entonces fíjense, digamos que f1 menos f en 0, listo, tendría que ser, digámoslo así, del orden de que de f' en un sí por 1, ¿cierto? Donde, digamos en realidad por 1 menos 0, donde sí es algún elemento del intervalo 0, 1. Entonces, ¿qué pasaría con f de 1? F de 1 tendría que ser igual a sf' en sí más f de 0, listo.
Y esto obviamente tendría que ser estrictamente mayor que cero. Listo. Pero no solo eso, fíjense que como yo sé, como yo sé que f' en sí es mayor que cero, ¿cierto? Porque esa es la hipótesis con la que estoy trabajando uno. Entonces esto realmente tiene que ser estrictamente mayor que f en cero. ¿Listo? Y esto es mayor o igual que cero. O sea, en total, f en 1 es estrictamente positivo. Voy a colocar eso. Por lo tanto, f en 1 es estrictamente positivo. Bueno, muy bien. Listo. Ahí utilizamos entonces el hecho de que f en cero es mayor o igual que cero. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Pongámonos a pensar. Estamos bajo la hipótesis de que f' es positivo. Entonces, la función es estrictamente creciente, ¿cierto? Y f en 1 ya es mayor que cero. Entonces, ¿qué cosa no puede ocurrir dado eso? Bajo esas hipótesis de que f' en x sea mayor que cero, por lo tanto, una función estrictamente creciente por el teorema del valor medio. Y si sabemos ya que f en 1 es mayor estrictamente que cero, pues lo que no podría darse es que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x sea cero, lo cual contradice las hipótesis, ¿cierto? Entonces, mostremos que no podría darse que el límite cuando x tiende a infinito de f de x, ¿cierto? Sea igual a cero. Entonces, hagamos una grafiquita acá como para que nos orientemos de lo que tenemos que hacer en el razonamiento, pues, que hay que hacer con epsilon y todas estas cosas. Entonces, estamos como en esta situación. Entonces, aquí tenemos x. Listo, ya sabemos que en 1, digamos acá está 1, la función es positiva. Voy a graficar la función. Entonces, en 1 la función es positiva, de hecho la función en 0 es mayor o igual que 0, bueno, pero en 1 es positiva. Digamos, grafiquémosla a partir de 1. Entonces, aquí es por acá. La función es positiva y es creciente. Entonces, esta altura acá es exactamente f de 1. Entonces, lo que uno sabe, bajo la hipótesis de f' positiva, es que la función es creciente. Listo. No sé si crece mucho o no, pero lo cierto es que para valores mayores que 1, la función tiene que valer más de 1. O sea, la función tiene que asumir valores por acá, por encima de este umbral acá. ¿Cierto? Tendría que pasar eso. Entonces, fíjense que si uno justamente tomara en calidad de epsilon esto de acá, ¿listo? En calidad de epsilon, esto de acá, entonces no podría darse que para x mayor que 1, fx menos 0 sea menor que epsilon, en valor absoluto. Escribamos eso pues, pero básicamente eso es lo que está pasando. Fíjense que como la función crece, entonces va a pasar que si x, ¿cierto? Es mayor o igual que 1, f de x, ¿cierto? Va a ser mayor que f de 1, ¿listo? O sea que f de x, si uno toma epsilon como f de 1, f de x va a ser mayor que epsilon. ¿Listo? Si quieren coloquémosle acá para que seamos más formales. Para x estrictamente mayor que 1, f de x mayor que f de 1. Entonces fíjense que tomando el epsilon igual a f de 1, entonces no podemos satisfacer la definición del límite cuando x tiende infinito de f de x igual a 0. ¿Listo? Escribamos eso, digamos de manera formal. Entonces, tome epsilon igual a 0. Tomemos epsilon igual a 0. Perdón, tomemos epsilon igual a f de 1, mayor que 0. ¿Listo? Entonces, no existe un número m positivo tal que si, digámoslo así, si
X es mayor o igual que M, el módulo o el valor absoluto de fx menos 0 sea menor que epsilon, ¿cierto? Ya que si x es, por ejemplo, m más 1, listo, entonces, por lo tanto, x es mayor que 1, f de x, entonces, f de x, ¿cierto? Que será exactamente igual al valor absoluto de f de x menos 0, porque f de x es positivo, ¿cierto? F de x será mayor que f de 1 igual a epsilon. Entonces, para ese epsilon no se satisface la condición del límite. Acuérdense que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es igual a 0. Quiere decir que para todo epsilon mayor que 0 debe existir un m positivo, tal que de para x mayor o igual que m, ¿cierto? Ese valor absoluto de f de x menos 0 tiene que ser menor que epsilon. ¿Listo? Bueno, entonces tampoco puede ocurrir, ¿cierto? No puede ocurrir que f' de x sea mayor que 0 para todo x en 0 más infinito. ¿Listo? Bajo cualquiera de las demás situaciones ya probamos que f' en x1 vale 0 para un x1 adecuado. Y eso entonces mostraría que si f es una función de clase C1 de R en R, si f de 0 y f' en 0 son mayores o iguales que 0, el límite cuando x tiende a infinito de f de x es 0, entonces esa función en algún punto su derivada, vale 0. Bueno, ejercicio propuesto para que lo piensen ustedes en la casa, el siguiente. Tiene todo que ver con este ejercicio que acabé de hacer, ¿cierto? Digamos, de alguna manera, este ejercicio es como el paso cero del que voy a proponer, por inducción, digámoslo así, pero en el paso inductivo pues hay que utilizar de manera adecuada la fórmula de Taylor. Listo, entonces ejercicio 1, para que lo piensen ustedes en la casa. Con las mismas hipótesis del problema 1, pero ahora suponiendo que f es una función de clase Cn, de clase Cn. ¿Listo? Bueno. Entonces demuestra que existen x1, x2, una secuencia creciente hasta xn, tales que la j derivada evaluada en xj vale 0. ¿Listo? O sea que si uno tiene las mismas hipótesis respecto a que f' en 0 sea mayor o igual que 0, f en 0 sea mayor o igual que 0, y que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x sea 0, uno puede demostrar que para cualquier, que si esa función tuviera derivada de cualquier orden, entonces hay un punto donde la j décima derivada de esa función se tiene que anular, donde j pues está entre 1 y la clase, o sea, el n, que corresponde a grado de diferenciabilidad de la función. La sugerencia, muchachos, para hacer esto es paso 1 del paso inductivo, el que acabé de hacer. De ahí para adelante use la fórmula de Taylor. ¿En qué sentido la fórmula de Taylor? Bueno, piense que le dice sobre aproximaciones la fórmula de Taylor sobre polinomios. ¿Listo? Y la función que tiene derivadas de orden n. Entonces ese ejercicio lo dejo ahí como en el tintero para que lo piensen ustedes. Es un ejercicio me parece a mí interesante que se pueda hacer utilizando esto. Bueno, muy bien. El propósito del siguiente ejercicio es presentar acá como un resultado que me parece a mí bonito sobre soluciones de ecuaciones diferenciales, que en este momento ya podemos, digamos, como estudiar a partir de, digamos, de las cosas que conocemos. ¿Listo? Bueno. Entonces el problema 2 dice lo siguiente, supongamos que f es diferenciable en AB. Recordemos que eso quiere decir que existen las derivadas en el abierto, en el sentido pues, clásico, y las derivadas laterales y las derivadas laterales en A y B. Bueno, y que f de A vale 0. Entonces supongamos que es diferenciable, f de A vale 0. Esta condición es importante, f de A vale 0. Bueno, y además pasa lo siguiente, existe un número A, obviamente este número mayor
que cero, dice ahí A en R, pero en realidad es mayor o igual que cero, tal que el valor absoluto de la derivada está controlado por el producto de A y el valor absoluto de f de x, eso se cumple para todo x en AB. Para todo x en AB. Bueno, entonces la conclusión es que f de x tiene que valer 0 para todo x en el intervalo AB. Digamos, esta desigualdad llama la atención. ¿Por qué? Porque digamos como que de alguna manera nos están diciendo que uno no puede como acotar uniformemente la derivada con la propia función. Si es que f de 0 vale 0, pues f del extremo vale 0. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo probar eso? Entonces, en primer lugar, digamos que probar eso no es, digamos, difícil, pero sí depende como de una idea que no es, digamos, como que no se le ocurre pues a uno inmediatamente. Una vez se le ocurre a uno la idea, pues digamos que lo que hay que hacer no se vuelve tan complicado. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, fijemos esto. Supongamos que tenemos x0 en el intervalo cerrado AB. Entonces sea x0 en el intervalo cerrado AB. Vamos a tomar un x0. Ahora vamos a ver cómo tomar ese x0 suficientemente pequeño. ¿Listo? Pues entonces defina lo siguiente. Los siguientes números. Definamos, digamos, m0 mayúscula, simplemente como esto, como el supremo entre a y x0 de f de x. De hecho, eso puede tomarse como el máximo, pues, porque esa función es continua, listo. Pero bueno, tomémoslo así, m0 como ese supremo. Y m1 como el supremo, pero de las derivadas. Listo, entonces acá el supremo de f'x, listo, con a menor o igual que x0, perdón, menor o igual que x, menor o igual que x0. Listo. Para un x0 que vamos a ver cómo escoger de manera conveniente. Bueno, en primer lugar, fíjense en una cosa. Este m0 siempre está garantizado que sea un número finito porque f es continuo, ¿cierto? Entonces, sobre este m0 que f sea finito no hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y una vez m0 es finito, la desigualdad de que el valor absoluto de f' de x es menor o igual que a por f de x. Entonces, si yo logro acotar f de x por ese m0 entre a y x0, pues entonces f' de x también queda acotada. Por lo tanto, ese supremo, m1, de las derivadas también existe. Entonces, los dos existen y son finitos. No hay ningún problema. M1 y M0, los dos números son finitos. Bueno, entonces la cuestión es la siguiente. Vamos a ver que se puede escoger un x0 positivo de tal manera que tendría que darse que ese M0 valga 0. Entonces veamos, voy a colocar así, veamos que se puede escoger un x0 estrictamente mayor que a, listo, estrictamente mayor que a, tal que M0 tenga que valer 0. Listo. Tal que M0 tenga que valer 0. Entonces, si M0 vale 0, si yo logro probar que para un X0 mayor que A, M0 vale 0, tendré que lo siguiente, y por lo tanto, digamos, f de x tendría que valer 0 para todo x, ¿en qué intervalo? En el intervalo que va de A hasta x0. ¿Es eso claro o no? Acuérdense, M0 es el supremo entre A y x0 del valor absoluto de f de x. Si ese supremo, que en realidad es un máximo, pues porque se alcanza, vale 0, entonces es porque como esa función es mayor o igual que 0, esa función siempre vale 0. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro o no? Sí, profe. Sí, profe. Listo, bueno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, entonces vamos a utilizar esa hipótesis sobre la derivada acotada por a veces f de x.
Entonces, observen lo siguiente, muchachos. F de X, ¿cierto? F de X, por el teorema del valor medio, es menor o igual que lo siguiente. Entonces voy a colocar acá. Acuérdense. Yo tengo F de X, ¿cierto? Menos F de A, o si quiere coloquemos F de X0, bueno. Voy a colocar acá. Si X, mejor así, si X. Pertenece al intervalo que va de A a X0. ¿Listo? Entonces, el valor absoluto de F de X. ¿Listo? Que es lo mismo que el valor absoluto de F de X menos F de A. Estoy utilizando la hipótesis de que F de A vale 0, ¿cierto? Es menor o igual, ¿listo? Que el valor absoluto de lo siguiente. La derivada en sí, ¿listo? Por X menos A, por X menos A, ¿listo? Para algún sí, que está en el intervalo A, X, ¿cierto? Que finalmente ese sí, pues está en el intervalo de hecho A, X0, porque X0 es menor, igual, perdón, X es menor o igual que X0. ¿Listo? Entonces esto es menor o igual que, voy a colocar acá, el valor absoluto de esto y acá puedo colocar X0 menos A. ¿Listo? Porque la máxima distancia que hay entre un punto X del intervalo cerrado a X y A, pues es la distancia que haya de X0 a A. Y esto es menor o igual. Recuerden que M1 es justamente el supremo de las derivadas. Entonces es menor o igual que M1 por X0 menos A. Bueno, entonces tengan en cuenta esto. Voy a llamar esto 1. Por acá tengo esto. Bueno. Y por otro lado tengo lo siguiente. Pensemos en la desigualdad que no hemos utilizado todavía en esta de acá. En que f' de x es menor o igual en valor absoluto que a por el valor absoluto de f de x. Entonces fíjense que f' de x para todo x en AB, fíjense que notar que el módulo de f' de x, ¿cierto? Es menor o igual que a, ¿listo? Por el módulo de f de x, pero el módulo de f de x está mayorado por m0. ¿Listo? Para todo x que pertenezca al intervalo a x0. ¿Listo? Recuerden, voy a colocar acá y ya borro. Acuérdense, f' de x era menor o igual que a por el valor absoluto de f de x. Pero este f de x para x entre a y x0 está dominado por m0. Entonces por eso coloqué ahí m0. O sea que teniendo en cuenta eso, listo, teniendo en cuenta eso, que f' de x es menor o igual que a por m0 para todo x en el intervalo a x0, entonces el supremo de esos valores absolutos de f' de x también pierden con AM0, porque AM0 sería una cota superior. ¿Listo? Luego, M1 tiene que perder con a veces M0. ¿Listo? AM0 es cota superior ¿de qué? Del conjunto de los valores absolutos de f' de x con x entre a y x0. ¿Listo? Entonces, como es cota superior, le gana al sub, que es M1. Entonces aquí, entonces por 1, en realidad lo que uno va a tener es que f de x es menor o igual, ¿listo? Menor o igual que a por m0, ¿listo? Por, si quieren, coloquemos sin las barras de valor absoluto, x0 menos a. x0 menos a.
Muy bien. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Si quieren, escribámoslo. Voy a escribirlo como A por X0 menos A por M0 acá. Listo. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué tiene eso de extraño, muchachos? ¿Qué pasaría si yo lograra tomar, voy a colocar acá esto, tomar X0 de tal manera que A por X0 menos A fuera menor que 1? ¿Qué pasaría si yo pudiera elegir esto de tal manera que esto fuera estrictamente menor que 1? Por ejemplo, si esto valiera un medio. Pues pasaría una cosa un poquito extraña, y es que f de x, ¿cierto? F de x sería menor o igual que un medio por m0 para todo x entre a y x1. ¿Ok? Bueno, pero si eso ocurriera, ¿cierto? Como yo ya sé que m0 es el supremo para x entre a y x0 del módulo de f de x, entonces estaría pasando algo muy raro. Estaría pasando que un medio de m0 sería cota superior de f de x. Entonces un medio de m0 tendría que ser mayor o igual que m0. Y eso solamente puede ocurrir cuando m0 vale ¿cuánto? Cuando m0 vale 0. ¿Listo? Entonces fíjense, si, voy a colocar acá, si escogemos, ¿listo? X0, ¿listo? ¿En cuál intervalo? En el intervalo AB. Tal que, digamos, A por X0 menos A sea igual a un medio. ¿Listo? Sea igual a un medio. Entonces, me coloco acá. Entonces, f de x menor o igual que un medio por m0, ¿cierto? Para todo x en a, x0. Bueno, y por lo tanto, como m0 es el supremo, ¿listo? ¿Con x en dónde? Con x menor o igual que x0. Menor o igual que a. Entonces, de esto de f de x se tendrá que, entonces, aquí tendríamos que m0 es menor o igual que un medio de m0. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que esta sería una cota superior en este conjunto de acá para el valor absoluto de f de x, pero m0 ya era cota superior. De hecho, era el supremo. Entonces es la más pequeña de todas. El supremo tiene que perder con un medio del supremo. ¿Cuál es la única forma en la que esto se puede dar? Que m0 sea menor o igual que un medio de m0. Entonces la única forma en la que eso se puede dar es que m0 valga 0. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguna pregunta ahí? Si hay alguna pregunta, por favor la hace. Yo estoy de acuerdo, profe. Vea, la cuestión aquí es la siguiente. Entonces vean en dónde vamos, que es lo interesante. Yo puedo escoger, digamos, esto
de tal manera que se dé esto de acá. Sí, fíjense, de tal manera que A mayúscula por x0 menos A sea igual a un medio. Sí, porque despejen x0 de ahí. Entonces x0, ¿qué sería en ese caso? X0 sería, lo podría uno tomar como simplemente 1 sobre 2 veces A, listo, más A. Es decir, yo estaría como simplemente avanzando 1 sobre 2A a partir del punto A. Listo, del punto A. Bueno, dividir por A mayúscula se puede, sí se puede, porque si A mayúscula fuera 0, no tendríamos básicamente nada que probar, porque si A mayúscula fuera 0, ¿cierto? Entonces pasaría que f' de x sería menor o igual que 0, entonces f' de x en valor absoluto valdría 0, es decir, que la derivada valdría 0, la función sería constante en AB, y como en A vale 0, entonces la función en todo AB valdría 0. Entonces el caso interesante ciertamente si A es estrictamente positiva. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos lo siguiente. De A avanzamos hasta x0, que está acá. Entonces este sería que este sería como x0 igual a más 1 sobre 2 veces A mayúscula. Entonces avanzamos y ¿qué probamos? Entonces lo que acabamos de probar es que el supremo, este mesero, el supremo, para x entre A y x0, es decir, en esta partecita de acá, de la función valor absoluto de f vale 0. Es decir, que ahí, justamente aquí, ¿cierto? F tiene que valer 0. En ese sector. Listo. Bueno, ¿y cómo seguiría el razonamiento? Entonces, ahora digamos, vuelva y aplique el mismo razonamiento, pero ahora arrancando en dónde? Pues tendría que arrancar usted ya no en A, sino en x0. Y vuelve y da un paso del mismo tamaño con el mismo razonamiento, digamos, hasta acá. Y acá también, entonces, razonando de la misma manera, f tendría que ser idénticamente 0. Y después vuelva y dé más pasos hasta acá. Y acá tendría que valer 0. ¿Por qué puedo dar esos pasos? Porque ya aquí, en este x0, pues yo sé que f de x0 es igual a 0. Entonces le puedo aplicar el mismo razonamiento que apliqué de A hasta x0, ahora yéndome de A, perdón, ahora yéndome de x0 hacia un paso más a la derecha. Estoy dando pasos de tamaño 1 sobre 2A. Eventualmente, como ese intervalo de A a B es finito, pues con un número finito de pasos voy a tener que llegar hasta B. Y entonces así probaré que en toda esta franja, o sea, en todo el intervalo AB, la función tiene que valer 0. ¿Está claro cómo tengo que seguir en el razonamiento, sí o no? O sea, ya quedó claro que entre A y x0 la función vale 0. ¿Está claro qué es lo que tendría que hacer para seguir en el razonamiento hasta llegar a B, sí o no? Sí, O sea, profe, es tendría continuar que con esa razonar. parte de los pasos. ¿Cómo? Pues sí, es continuar con la parte de los pasos. Pues habría que formalizar un Esa, poco con una inducción, quizá, no sé. sí, pero digamos, ya el detalle le queda a ustedes, pero el punto es como volver a arrancar mi razonamiento, ya no en A, sino en x0. Y el tamaño del paso que puedo dar siempre es de este orden, del orden de, resultémoslo acá con otro color, de 1 sobre 2A. O sea que eventualmente voy a llegar hasta dónde, hasta B, hasta donde quiero llegar. Listo. Bueno, bueno. Ese ejercicio, ¿por qué se torna interesante? Bueno, entonces lo que hace interesante este ejercicio, este problema, fíjense lo que dice, f' de x menor o igual que una constante a por el valor absoluto de f de x para todo x en el intervalo a. Bueno, lo que le da como cierta importancia a este ejercicio, que aparentemente es un poquito como técnico. O sea, cuando digo que algo es técnico es como que es engorroso desde los detalles y parece como que no es tan interesante, pero es muy interesante por lo siguiente. Vamos a pensar en este problema. Este problema es un problema de ecuaciones diferenciales.
Entonces el problema 3 dice, Profe, una preguntita. Antes sí, de que ya nos vayamos con otro problema, yo sí tenía una duda acá al final, con el X0. sí. Siento que uno de pronto debería tomar es el mínimo entre ese valor de X0 y B, porque puede que X0 se nos salga Ah, en bueno, el sí, intervalo. tiene razón todavía, sí. Porque podría pasarse, sí, tiene razón. Ah, Sí, bueno, pero ya tomar el mínimo basta. Entonces, de hecho, si ya, fuera B sería sí. incluso más fácil. Ujú. Pero bueno, ya Listo, si entiendo fuera eso. B ya quedaría listo, y si no, le toca ir dando pasos. Entonces en el siguiente paso hay que tener cuidado en que no se pase de B también, listo, la misma cosa. Pero Sí, la idea pues está clara, sí, claro, sí, solo tenía esa pequeña dudita ahí, sí. de qué es lo que se tiene que hacer, listo. Acuérdense que lo que yo trato es de pasar las ideas, ya ustedes formalizarán adecuadamente esto. Bueno, porque este ejercicio se torna interesante y es lo siguiente. Fíjense muchachos que uno en la carrera, en general pues en los cursos, por ejemplo, básicos de cálculo o ecuaciones diferenciales, uno, digamos, ve muchos resultados y, digamos, uno piensa, bueno, la prueba de esos resultados puede que sea muy complicada. Y, y entonces, ¿cómo probar como cosas sencillas de ecuaciones diferenciales? ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es probar eso con las herramientas que tenemos hasta ahora? Entonces, pensemos en el siguiente, en el siguiente resultado. Estos son resultados que se llaman resultados de unicidad. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a pensar en una función phi definida en un rectángulo AB cruz alfa beta. ¿Listo? En un rectángulo contenido en R2. ¿Listo? Eso es una función definida de un rectángulo R a los números reales. ¿Listo? Bueno, bueno. Entonces, uno llama solución del siguiente problema de valor inicial. ¿Cuál problema de valor inicial? La derivada de y igual a phi de xy. Esa es una ecuación diferencial de primer orden, no necesariamente lineal, porque esa función phi no necesariamente es lineal. Listo. Bueno, sujeto a una condición inicial en A. Fíjense que A es como el extremo izquierdo del intervalo AB, ¿cierto? Que la condición sea y de A igual a C, donde C es un punto entre alfa y beta. Alfa y beta, listo. Claro, porque uno quiere que phi, evaluado o sea, mejor dicho, lo que quiere uno sobre esa función es que evaluada en A de algún punto de la imagen, ¿cierto? Perdón, de donde está definido, perdón, la función phi. Entonces la función phi para los x está definida en el cerrado AB y para los y está definida entre alfa y beta. ¿Listo? Entonces cuando uno quiere reemplazar acá, ¿cierto? Ese y de A, pues uno quiere que ese y de A sea algo que pertenezca a este intervalo alfa beta para que usted lo pueda, ¿cierto? Para que efectivamente usted pueda evaluar la función phi ahí y se pueda dar esa igualdad. ¿Listo? Bueno, entonces, por solución de esa ecuación diferencial, ¿qué se entiende? Entonces se va a entender una función f, ¿listo? Una función f del intervalo cerrado a en R, bueno, que obviamente sea diferenciable, que f en a valga c, ¿listo? Bueno, y que f' de x sea igual a phi evaluada en x como f de x para todo x en AB. Lo que uno se imagina, ¿cierto? Que f sea diferenciable. Básicamente que si usted cambia y por f, las igualdades ahí en ese problema de valor inicial estrella se satisfagan. ¿Qué quiere decir que se satisfagan? Pues que f no valga c y que si yo cambio y en la ecuación diferencial por f, tengo una igualdad. Entonces, y', entonces lo cambio por f' de x, es igual a phi evaluada en x, y de x. Pero no y de x, sino f de x. ¿Ok? Bueno, si queda claro entonces por qué una función f del intervalo cerrado a B en R que satisfaga esas dos cosas tiene sentido llamar la solución del PBI. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces nos piden probar lo siguiente. Pruebe que ese PBI
tiene como máximo una solución, ¿listo? Entonces, este es un problema de unicidad, pero de que el PBI tiene como máximo una solución. No sabemos si tiene al menos una, pero no puede tener dos, es lo que quiere decir esto. Si es que existe una constante A en R, de tal manera que se cumpla lo siguiente, que la función, pensémoslo así, la función phi, dada, digamos, un x fijo, y si la miramos solo como una función de y, o sea, en una lineecita, esa función es como una función de tipo Lipschitz, pero no de tipo Lipschitz cualquiera, sino como uniformemente Lipschitz. Vean, les digo eso porque es así. Voy a colocar una gráfica acá de cómo es esa situación. Perdón, la función está definida en un rectangulito. La función phi. Listo, está definida, digamos, en ese rectangulito. Ese es el rectángulo, digamos, B, acá es el eje de las X, es el eje como de las Y, y acá alfa, beta. Listo, bueno, alfa, beta. Muy bien. Entonces, lo que quiere decir eso es que si yo tomo cualquier X, cualquier X, el intervalo AB abierto, un X que esté por acá. Listo, acá está X. Ahora me fijo en phi, pero como en esa lineecita que sería como que, como esa línea en amarillo, es simplemente el conjunto que es el singletón X por el producto cartesiano de alfa beta. Listo, esa es la línea en amarillito. Entonces, que si yo tomo dos puntos, muy y ahí, listo. O sea, alturas Y1 y Y2 acá, digamos que este es Y1, este es Y2. Estos puntos, por supuesto, serán los puntos X y Y2. Listo. Entonces es como si yo fijando X, la función phi fuera Lipschitz, en el sentido en que phi de X, Y1 menos phi de X, Y2 sea menor o igual que una constante por Y1 menos Y2. Listo. Obviamente sí, como que fijando X, esa es Lipschitz, pero además este A, digámoslo así, este A me sirve para cada lineecita donde X está fijo. ¿Listo? Entonces por eso dije como uniformemente Lipschitz en la segunda variable. ¿Listo? Porque es como si fijara la primera variable X y me restringiera, listo, a este conjuntico X cruz alfa beta, la función dejando fija X y viendo la función solamente moviéndose en Y es Lipschitz. ¿Listo? Que es esa condición última que aparece ahí. ¿Listo? Entonces, para todo X, Y1, X, Y2 en el rectángulo R. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver eso, vamos a probar eso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo probar eso? ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que le piden probar? Le piden probar a uno, le piden probar a uno que si uno tiene dos funciones que son soluciones de esa ecuación diferencial, en realidad tendrían que ser la misma, ¿cierto? Si a uno le piden probar que no hay más de una solución, entonces es lo mismo que probar que si hubiesen dos soluciones, esas dos soluciones tienen que coincidir. ¿Listo? Si hubieran dos soluciones, las dos soluciones tendrían que coincidir. Si F1 y F2 fueran soluciones del PBI, entonces tendría que coincidir. Bueno, es decir, F1 de X tiene que ser igual a F2 de X. Bueno, recuerden ideas que siempre tenemos que tener presentes. Si quieren probar que dos funciones son iguales, ¿cierto? Eso es equivalente a probar que la diferencia entre las dos funciones es la función cero. ¿Listo? Esto es equivalente a probar que F1 de X menos F2 de X, 0, para todo X en la B.
para todo x en AB. Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos a probar eso último? Que f1 de x y f menos f2 de x vale 0. Pues vamos a hacer lo siguiente. Definamos f de x como la diferencia entre f1 y f2. Listo. Y vamos a tratar de ver que, o vamos a tratar de ver, no, vamos a ver que f de x vale 0. ¿Cómo? Bueno, entonces para probar que f de x vale 0, utilicemos el ejercicio anterior. Utilicemos el ejercicio anterior. ¿Listo? Entonces usemos el ejercicio anterior. Bueno, entonces, ¿cómo utilizar el ejercicio anterior? Entonces, ¿qué es lo que quiero probar yo? Lo que quiero probar yo es lo siguiente, que f en A vale 0. ¿Cierto? Yo quisiera probar que f en A vale 0. Bueno, eso no es difícil de probar, ya vamos a ver por qué. Y lo otro que quiero probar es que f' de x es menor o igual que una constante A por f de x. ¿Listo? Para todo x en AB. ¿Listo? Si yo logro probar eso, ¿cierto? Si yo logro probar eso, recuerden que por el ejercicio anterior tendría que f de x tiene que ser idénticamente igual a 0 en el intervalo AB. Bueno, pero muchachos, esas hipótesis que tenemos para o sea, para este teorema de acá, para el teorema de unicidad, son exactamente las que se necesitan para ponernos en las condiciones del ejercicio anterior. ¿Listo? Bueno, primero, ¿cuánto vale f en A? Bueno, entonces, por definición, f en A sería f1 en A menos f2 en A. ¿Listo? Pero como f1 es solución del PBI, entonces, ¿cuánto vale f1 en A? f1 en A vale c. ¿Y cuánto vale f2 en A? De nuevo, como f2 es solución del PBI, f2 en A vale c. Entonces, esto es c menos c, vale 0. Entonces, la primera condición se satisface. Y ahora vamos con la condición de la derivada. Entonces, f' en x. Bueno, f' en x, ¿qué es? En valor absoluto es f1 en x menos f2' en x. f1' en x menos f2' en x, ¿cierto? ¿Por qué? Por la definición que yo tengo de f1 y el hecho de que f1 y f2 al ser soluciones, pues son ambas funciones diferenciables. ¿Listo? Bueno, muy bien. Muchachos, de nuevo, ¿cuál es la ecuación que satisface f1? Entonces, miremos acá. Entonces f1, voy a señalar acá, f1 prima, acuérdense, f1 es solución, entonces f1 prima de x tiene que ser igual a phi de x, f1x. ¿Listo? Entonces esto es igual a, entonces f1 es lo siguiente, f1 es phi de x, f1x. Bueno, y como f2 también es solución, entonces vale lo mismo, esto es menos phi de x, f2x. ¿Listo? Porque f1 y f2 son soluciones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice la hipótesis de eso que yo llamé como ser en la variable y como ser Lipschitz uniforme? Pues eso es menor o igual que una cierta constante A, ¿cierto? Esa es la hipótesis, acuérdense. Es menor o igual que una cierta constante A por la diferencia entre y de 1 y y de 2. Entonces, en este caso, entre f1 de x menos f2 de x. Listo, pero eso es justamente A por el módulo o por el valor absoluto mejor de f de x. Entonces también vale la segunda condición. Listo. Por lo tanto, del ejercicio anterior que se concluye, que f de x vale 0 para todo x en AB.
por el ejercicio anterior f de x vale 0 para todo x en AB, pero eso no es más que decir que f1 de x menos f2 de x vale 0 para todo x en AB. Y eso es lo mismo que f1 de x es igual a f2 de x para todo x en AB. Es decir, que efectivamente, listo, si existe una solución, no puede existir otra. Si la solución existiera, fíjense que el teorema no dice que exista al menos una solución, dice que si existiera una, no podrían existir dos, ¿cierto? Prueba que tiene como máximo una solución. Puede no tener ninguna. ¿Listo? Bueno, comentario interesante sobre este ejercicio. ¿Listo? Alguien podría preguntarse, es muy difícil probar que existe una, ¿cierto? Ya que es capaz de probar que no existen dos de ese PBI, es muy difícil probar que existe una, y la respuesta es, no es muy difícil, pero con las herramientas de este curso todavía no se puede probar que existe al menos una. Con herramientas de qué curso sí se puede probar que existe una, con las herramientas del curso de integración y series ya van a poder probar que existe una. ¿Listo? Con ciertas cosas que se van a estudiar allá de un espacio, digamos, que es como el espacio de las funciones continuas dotado de cierta métrica que resulta ser completo, al usar el teorema de punto fijo de Banach, se puede usar el teorema para probar que sí existe solución a este, eh, a este PBI. ¿Listo? Bajo cierta condición sobre A. ¿Listo? Bajo cierta condición sobre A. Pero eso pues ya es tema del otro curso. Bueno, muy bien. Pensemos en lo siguiente, algo interesante. Cada vez que uno estudia una cosa como esta, se debería preguntar lo siguiente. ¿Qué pasa si phi no satisface esa hipótesis? O sea, esta hipótesis de acá que parece ser bastante fuerte. La hipótesis de como de tipo Lipschitz. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si phi no satisface esa hipótesis? ¿Será que podrá encontrar uno dos soluciones distintas para un problema como estrella si es que phi no satisface la condición de abajo? Entonces, ese es un problema que yo les propongo. Encontrar un contraejemplo para el problema anterior. Voy a colocar acá a ser más específico. Con phi que no satisfaga las hipótesis. ¿Listo? Bueno. Bueno, muchachos, yo voy a darles como una intuición de uno como cuando busca contraejemplos de cosas de este tipo, qué es lo que intenta hacer. ¿Listo? En general, encontrar contraejemplos a veces resulta ser como un proceso complicado y uno a veces piensa como que de manera desordenada se puede encontrar como un contraejemplo, pero muchas veces realmente los contraejemplos parten como de hacer un análisis de cómo, digamos, simplificar ciertas hipótesis, de si no se da esta hipótesis, qué es lo que está ocurriendo para ir a ver cuáles tipos de funciones me servirían para el contraejemplo. Entonces pensemos en lo siguiente. ¿Listo? Bueno, para simplificar la hipótesis yo podría intentar buscar, ¿cierto? Como una función, digamos, yo tengo una ecuación diferencial de este tipo, ¿listo? ¿Ok? Y acá hay una condición inicial, esta de llena, valiendo algunas cosas así. ¿Listo? Bueno. Profe, ¿por qué dice Entonces, phi prima? ¿cómo? Ese phi prima. Ah, no, este es sí, sí, sí. Qué Así. pena con ustedes. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces,
yo estoy como tratando de ver como qué hacer en ese caso. Entonces, vamos a pensar un poquito como qué cosas se le podrían ocurrir a uno para simplificar esta cuestión. Entonces, primera cosa, muchachos, vean, para simplificar la cuestión y tratar de buscar en contraejemplo, pensemos en una función que digamos, sí, esté definida en una cosa que sea como a, b, cruz, alfa, beta, listo, pero que únicamente dependa, por ejemplo, de y, listo, que únicamente dependa de y. ¿Por qué quiero que solamente dependa de y? Pues por lo siguiente, porque fíjense que en la condición del Lipschitz que uno impone acá, en esta condición de acá, listo, la desigualdad se da como independientemente de las x. Ok. Entonces eso sirve para cualquier x. Entonces si yo la pongo a valer de que solo dependa como mi función, digámoslo así, que en cada una de estas líneas que yo dibujé, amarillas, ¿cierto? La función valga lo mismo y solamente dependa de la altura y. Entonces esta condición se me simplifica a una cosa del tipo como f de esto menos esto en y2, por ejemplo, ¿cierto? Menor o igual que a por y2 menos y1. Listo. Entonces lo que yo tendría que ir a buscar es entre las funciones que no satisfagan una condición de este tipo. Una condición de este tipo es como una condición de tipo ¿qué? Lipschitz, ya puramente en la variable y. Listo. Entonces la primera simplificación que uno hace cuando se pone a pensar profundamente en el problema es, bueno, voy a tratar de encontrar un contraejemplo, pero entonces digamos así, que phi solo dependa de y. Obviamente, ahí estoy haciendo o estoy, digamos, abusando del lenguaje, puesto que phi va a estar definida acá. Pero cuando digo que solamente dependa de y, estoy queriendo decir que me devuelvo, que en cualquier línea de estas, que en cualquier lineacita como estas, listo, los valores de la función, por ejemplo acá y acá coincidan con los de estos dos puntos. O sea, dependan básicamente de la segunda coordenada, no de la primera. Listo, bueno, muy bien. Bueno, muchachos, ahora yo les pregunto, y esta sí es una pregunta, pues que tal vez ustedes sí puedan pensar digamos, se les puede ocurrir como la respuesta a esta pregunta. Si yo les pido a ustedes, mejor dicho, si yo les dijera a ustedes, construyanme funciones que no sean Lipschitz, listo, que no sean Lipschitz, listo. ¿Qué tipo de funciones se le ocurrirían a ustedes como construir? O sea, mejor dicho, qué funciones son candidatas a no ser Lipschitz? Acuérdense, el Lipschitz es lo siguiente. F de x menos f de y menor o igual que una cierta constante por x menos y. Listo. Fíjense que si f fuera diferenciable y la derivada fuera acotada, ¿cierto? Si una función es diferenciable y tiene derivada acotada en un intervalo a b, la función inmediatamente es Lipschitz. ¿Por qué? Porque, acuérdense, si yo tiene f de a b en r y póngale así, f' de cualquier cosa, de sí, en valor absoluto, es menor o igual que m, o sea, es acotada, para todas sí, en el intervalo AB, listo, para el intervalo AB. Entonces esto por el teorema del valor medio va a implicar una cosa de este estilo, que f de x menos f de y, ¿cierto? Sea menor o igual, ¿cierto? Que m por x menos y, listo. Entonces entre las que uno busca, mejor dicho, entre las que uno quiere descartar, ¿cierto? Para que no puedan satisfacer una condición como esta, no ser Lipschitz, pues uno debería buscar entre funciones cuya derivada no esté acotada. Listo. Cuya derivada no esté acotada. Listo. Bueno. Para simplificar la cosa más, centrémonos acá en cero. ¿Por qué? Porque el cero casi siempre le permite a uno como hacer cálculos más sencillos.
Y vamos a poner esta condición en 0. Entonces vamos a buscarla así. ¿Listo? Vamos a buscarla así. Bueno. Pregunta, muchachos. Piensen en una función phi. ¿Listo? Piensen en una función phi. Que sea continua, muy buena, pero que cuando usted le saque derivadas ya tenga un problema de no ser acotada. Hay una que a uno se le ocurre ahí mismo con toda seguridad y que es súper común, ustedes la tratan a cada rato. ¿Qué función es esa? Definida, digamos, en 0 más infinito. ¿Qué función en 0 más infinito es continua? La función es diferenciable, digamos, excepto si quieren, pues en 0, porque la derivada en 0 explota. ¿Qué función se les ocurre? La raíz de x La raíz cuadrada. En este caso sería la y raíz de raíz qué, de cuadrada. y, Ah, de y, raíz ¿cierto? cuadrada de y entonces. En este caso sería la raíz de y. Si yo quiero que phi, si que sea phi, entonces candidata, colocar acá, después de todo eso, ya lo medio pues o raíz de y. Listo, raíz de y. Bueno, muchachos, ejercicio. Eso pues lo pueden hacer inclusive, o sea, los candidatos a soluciones de eso lo pueden encontrar con ¿cómo se llama? Eh, pues con lo que saben de ecuaciones diferenciales básicos. Ese PBI, de acá, este PBI, tiene al menos dos soluciones. Tiene al menos dos soluciones. Una obvia, f de x igual a 0, ¿cierto? F de x igual a 0, vamos pues con x si quieren el intervalo 0 más infinito. Obviamente, ¿cierto? Si yo tomo la derivada en 0, le tomo raíz cuadrada en 0, vale 0. Bueno, hay otra. X al cuadrado, f de x igual a x al cuadrado, sobre 4. Esta también es solución de ese problema. Si usted deriva f de x, le da f' de x igual a x medios, que para x en 0 más infinito es lo mismo que f de x a lo medio. Y obviamente f en 0 vale 0. ¿Listo? Obviamente f en 0 vale 0. Entonces, conclusión, vean cómo uno se puede sentar a pensar en cómo construir un contraejemplo haciendo simplificaciones y un poco entendiendo lo que le dicen las hipótesis o cómo es que uno podría llegar a ponerse en las hipótesis y qué fallaría para no ponerse en las hipótesis. Entonces, aquí, digamos, se construyó el contraejemplo a eso a partir de esas consideraciones. De esas consideraciones. Ustedes, de todas maneras, formalicen eso que yo dije acá para escribir el contraejemplo de manera precisa, pero entonces es un problema de valor inicial, ¿listo? Problema de valor inicial, en la que phi de y, phi de xy, ¿cierto? Es y a la un medio raíz de y, ¿listo? Esa no satisface las hipótesis y, por lo tanto, podrían haber dos soluciones de ese PBI, que ahí están, esas dos son 0 y x al cuadrado sobre 4. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna pregunta sobre ese problema? Sí, pero una preguntita. Es cierto que aquí habría que recortar el dominio, porque el dominio tiene que ser cerrado. O sea, no puede ir hasta más infinito. Ah, bueno, sí, sí, ya te entiendo. Sí, pues para que, digamos, si quiere, pues para x en 0, 1. Sí. Sí, sí. Sí, porque yo no Bueno, definí que era solución hasta ya, hasta más infinito. ¿Listo? sí, dijimos Pero que en el sí. rectángulo. Listo. Ok, listo, está bien. Bueno, muy bien. Para finalizar en cuanto a los problemas, quiero que pensemos en este problema. Este problema quiero que lo resolvamos entre todos. Listo, yo no quiero dar la solución acá. Listo. Y les anticipo, para solucionar este problema vamos a utilizar cosas de diferenciación, pero cosas que también vimos en la, digámoslo así,
en el capítulo de continuidad. Bueno, entonces dice lo siguiente, este es un ejercicio que yo propuse en la lista, creo que es el último de la lista, pero quiero que le pensemos acá. Bueno, esto ¿por qué me parece interesante? Porque, vamos, primero porque la solución puede ser muy simple si nos ponemos a pensar en el tipo de cosas que tenemos acá y lo que ya hemos estudiado. Y si uno no utilizara como lo que ha estudiado, realmente la solución no se torna tan sencilla. Bueno, pero entonces vamos a suponer que tenemos una función f de R en R diferenciable, ¿listo? Y que existe un número m menor que 1, tal que f' de x es menor o igual que m para todo x en R, ¿listo? Entonces, lo que nos piden probar es que si uno considera la f para cualquier x en R, esa sucesión converge. Entonces, ¿cuál es esa sucesión? Esa sucesión es como la siguiente. Yo empiezo con x, ¿listo? Entonces, le aplico f de x. F de x es un número real, entonces ahora le aplico f de f de x. Esto es lo que digamos aquí se llamaría f2 de x, aplicar f de x dos veces. El tercer término sería f de f, listo, de f de x. O sea, aplicarle 3 veces f a x. Entonces sería como f iterado 3 veces x, listo. No confundir con elevar al cuadrado o elevar al cubo, listo. Ni tampoco con la derivada primera y la derivada segunda y la derivada tercera, no. Esto es iterar f de x. Esto es iterar f de x. Entonces tomo x, f de x, f de f de x, f de f de f de x y así sucesivamente. ¿Listo? Nos piden probar que esa sucesión converge. Nos piden probar que esa sucesión converge. Bueno, ¿hay alguna idea? Sí, por el teorema del punto fijo, ¿no? Porque Exactamente. mediante esa condición la derivada, no por el teorema del valor intermedio, del valor medio, perdón, puede relacionar y ver que eso es una contracción. Entonces va a tener un punto fijo. Exactamente. Entonces esa es digamos, la gracia de esto. Entonces la cuestión es la siguiente. Bueno, el punto es este. Lo que dice Tobías entonces. Lo que dice Tobías es lo siguiente, vea. Si usted utiliza el teorema del valor medio, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando estima f de x menos f de y para cualquier par de puntos x y y en R, ¿cierto? Entonces eso es por el teorema del valor medio igual a f' en sí por x menos y, donde ¿qué sabemos? Donde sí es un punto, un número real entre x y y. Busquémoslo así, entre x y y. Puede que si y es mayor que x, entonces es un punto del intervalo abierto xy. Si x es mayor que y, entonces es un punto del intervalo yx. Bueno, en todo caso eso es igual, ¿cierto? A la derivada en sí por x menos y. Listo. Entonces, como dice Tobías, esto acá es menor o igual, ¿cierto? Entonces voy a utilizar esta condición de que f' es menor o igual que m para todos los puntos de x, entonces esto es menor o igual que m por x menos y. Por x menos y. ¿Listo? Como m es menor que 1, como m es menor que 1, entonces esta desigualdad que tengo acá, escribámosla así, esta desigualdad que sería, yo la paso acá, f de x menos f de y menor o igual que esta constante m que es menor que 1 por x menos y, listo. M menor que 1, obviamente mayor o igual que 0, listo. Entonces, ¿esto qué dice? Que f es una contracción. ¿Listo? Bueno. Entonces, la cuestión es, exactamente qué es lo que pasa. Uno va y se fija en la prueba del teorema del punto fijo de Banach. El teorema del punto fijo de Banach, ¿qué le dice a uno? El teorema del punto fijo de Banach le dice a uno
que bajo esta hipótesis sobre f de que sea una contracción, si el espacio métrico es completo y R lo es, entonces existe un único punto fijo de esa función f, o sea, existe un único punto x0 tal que f de x0 vale x0. Listo, bueno. La cuestión es la siguiente. ¿Cómo se prueba ese teorema o qué aparece en la prueba de ese teorema? Entonces, la prueba de ese teorema, justamente, por la prueba de ese teorema, no por el teorema, sino por la prueba de ese teorema, lo que uno tiene es cómo se encuentra ese punto fijo. Ese punto fijo se encuentra de la siguiente manera. Y entonces ustedes deben ir a revisar el teorema. Usted toma cualquier x en R, y considera la sucesión que allá llamamos x sub n, que era componer n veces f, listo, n veces, listo, así definida x sub n, y se probaba que por la hipótesis de ser f una contracción, esta sucesión xn, sin importar cuál fuera x, el x con que arrancara, es una sucesión de Cauchy. Y daba que el límite, cuando n se iba para infinito de esa xn, era justamente el punto x0. ¿Listo? Era justamente ese punto, el punto fijo. Que quiere, para que no se confunda, no lo llame x0, llámelo z. Llámelo z, y entonces esto converge a z. Entonces este punto es interesante por lo siguiente, porque para hacer este punto, fíjense que la solución es muy sencilla. Una vez uno se da cuenta de que esa hipótesis sobre el acotamiento de la derivada implica que f es una contracción. ¿Listo? Y como f es una contracción, entonces hay que acordarse de no solo del resultado del teorema del punto fijo de Banach, sino de la forma en la que se probó el teorema del punto fijo de Banach. La forma en la que se probó el teorema del punto fijo de Banach, ¿cierto? Inmediatamente implica que la composición para cualquier punto x donde yo comience, la composición de f, 1, 2, 3, n veces, ¿cierto? Siempre converge y converge al punto fijo. Entonces aquí, revisar, eso ya está, yo ya lo probé en clase, revisar la prueba del teorema de punto fijo de Banach. ¿Listo? Es esencial para entender por qué esto que yo acabo de decir, ¿cierto? Sería la solución a ese ejercicio. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta al respecto, muchachos? ¿O está claro lo que hay que hacer? Ahí les queda un trabajo, que es ir a revisar la prueba del teorema del punto fijo de Banach. Pero esencialmente, una vez uno vuelve y entiende cómo se hace la prueba, cómo funciona la prueba, entonces se va a dar cuenta que esto que yo acabé de hacer acá es justamente lo que proporciona la solución al ejercicio, al problema 5. Bueno, ¿hay alguna pregunta, muchacho, de esto y de los anteriores ejercicios? No hay ninguna pregunta. Bueno, muchachos, entonces si es así, ¿hay alguna otra pregunta que quieran hacer de pronto de la lista de ejercicios, alguna sugerencia que quieran? No, profe, pues yo por el momento no tengo ninguna pregunta sobre la lista de ejercicios. Bueno, listo. Entonces recuerden que el día martes entonces tenemos sesión de asesoría para que ya, digamos, hayan trabajado un poco más de la lista de ejercicios que les envié justo hace un par de días, que espero pues que la puedan, digamos,
ir trabajando en el transcurso de esta semana y el comienzo de la próxima, para que el martes, digamos, ya traigamos dudas más concretas al respecto. Voy a parar acá ya la grabación para... Profe, ¿ya hay alguna fecha tentativa del tercer parcial?